Muy buenas tardes. Vamos a esperar un poco a que me enciendan el micro. Hola, 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 hola. Vale. Bueno, buenas tardes y bienvenidos otra vez al set de conferencias del Pabellón España. Hemos llegado a uno de los momentos más esperados dentro de nuestra programación. Como todos los años, desde Red.es nos encanta organizar mesas redondas con expertos tanto de nuestras empresas coexpositoras como también, en algunos casos, de empresas invitadas. En estas mesas redondas vamos a debatir siempre temas de la más rigurosa actualidad en el sector tecnológico, contando como siempre con los mejores expertos de cada sector. En esta primera mesa nos vamos a preguntar si lograrán el 5G y el 6G cobertura real en todo el territorio o si serán desbancados por soluciones disruptivas. Para ello me gustaría dar la bienvenida a Andrea Garrote. Ella es periodista y queremos agradecerte, Andrea, que te hayas acercado al Pabellón España para moderar esta mesa y voy a dejar que seas tú quien nos introduzca un poco la sesión y que también introduzcas a nuestros ponentes. Muchísimas gracias otra vez. Gracias. A los cinco, no solo a ti, Andrea, y espero que haya una buena conversación y aprendamos mucho. Bueno, buenos días y gracias a todos por acompañarnos en esta mesa redonda. España figura entre los países europeos con mayor cobertura poblacional 5G y, sin embargo, a día de hoy todavía enfrenta numerosos retos. En el día de hoy hablaremos un poco sobre la cobertura efectiva, la que realmente llega a los usuarios, de calidad percibida y de nuevas alternativas disruptivas como la conectividad satelital directa al dispositivo y su potencial para transformar el ecosistema actual. Y para abordar estos desafíos, en el día de hoy contaremos con David Oliva, de Innovation Manager de Aptica, Eduardo Iraola, Chief Data Officer de Wiplan Analytics, Jaime González, CMO de Medux, y Pablo Álvarez, CEO de Netmetrics Solutions. Bueno, para comenzar, queríamos hablar sobre la cobertura 5G en España, si estamos describiendo una cobertura realmente visible en el día a día o nos seguimos moviendo en métricas estadísticas que no siempre reflejan la experiencia del usuario. Y bueno, si quieres empezar, David. Vale. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme. Como ha dicho ya Andrea, mi nombre es David Oliva. Soy responsable de innovación en Aptica. Y bueno, en Aptica nos dedicamos a desarrollamos soluciones innovadoras y disruptivas para ayudar a operadores, a empresas privadas a desplegar desplegar redes de comunicaciones, en general terrestres, y como tal, y respondiendo a tu pregunta, Andrea, para nosotros, yo creo que una parte muy importante es la diferencia entre pues, esos objetivos o esas necesidades que se marcan los operadores o que busca pues, también para ofrecer servicios al usuario, y la diferencia entre esos objetivos y luego las métricas de red o los indicadores, los KPIs, que llamamos normalmente, los indicadores clave. Y yo creo que normalmente esa diferencia se representa en la falta de modelos que nos permitan, de modelos de simulación o herramientas que son incompletos o incluso a veces erróneos, y por eso hay esa gran diferencia entre la percepción de un servicio y las métricas de ese servicio. También creo que el 5G nos está permitiendo acumular una mayor cantidad de datos de estas redes, lo que nos va a permitir generar mejores modelos. Ahora bien, también creo que el problema es cómo manejar toda esa cantidad de datos. Y bueno, creo que el 6G es el siguiente paso para aglutinar esos datos, agregarlos y darles una inteligencia a ese dato para ir reduciendo esa diferencia entre la percepción real y las métricas. Pero bueno, si mis compañeros quieren añadir algo. Muy bien. Yo igualmente, gracias por la invitación a la charla. La verdad es que es un placer estar aquí compartiendo opinión con mis compañeros. Y nada, yo desde mi empresa, desde Wiplan Analytics, que nosotros también lo que hacemos es hacer mediciones, igual que con Medux, hacemos
mediciones de tipo crowdsource, que son mediciones directamente desde los móviles, ¿vale? Mediciones anonimizadas, que realmente recogen la experiencia de usuario final, ¿vale? Y efectivamente, complementando un poco lo que dice David, sí que hay un gap entre lo que te puedes encontrar declarado, ¿no? A lo mejor te vas a una página del ministerio o incluso el dato que viene reportado por los propios operadores, que muchas veces se basa en esas simulaciones, ¿no? Que pueden tener un muy buen fundamento teórico y muy buena base teórica, en donde pues, puedes ver esa propagación de la señal, ¿vale? Pero hay... No quiero extenderme mucho, pero creo que hay varios puntos relevantes en esto, ¿no? Uno de ellos es cómo ver el rendimiento de la red 5G. Para mí tiene dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, ¿vale? El cuantitativo será o sea, puede verse como cuánto más me llega a mí en territorio, ¿no? En extensión, esa cobertura, ¿vale? Pero aunque te llegue esa cobertura, que muchas veces los modelos se basan más en esa extensión territorial, es luego que el servicio final que hay al usuario final realmente se produzca a través de una celda, de una pata 5G, ¿no? Y que la performance, el rendimiento de ese 5G sea el óptimo como para que garantice un buen servicio al usuario, ¿no? Entonces, hay que saber también leer un poco cómo se hace ese análisis del 5G, ¿no? Y luego, más allá de eso, está la experiencia final de usuario, que nosotros desde WePlan lo llevamos 10 años analizando la red y tenemos algo de experiencia. Y sí que hemos visto mucho gap en lo que es la percepción de lo que es el usuario frente a la experiencia real final, ¿no? Al final, nosotros como usuarios de la red, ¿cuándo decimos que tenemos 5G? Cuando tú ves el iconito en el móvil y le dices a tu amigo, a tu familiar, ¿no? Mira, tengo 5G. Muchas veces, aunque a ti te parezca el icono 5G en la pantalla, puede que el servicio que tengas por detrás no se esté cruzando a través de una pata 5G y las velocidades que alcanzas, las latencias que tienes, no sean de 5G porque por detrás puede no estar habiendo una conexión con una celda 5G, ¿no? Entonces, sí que hay también un gap en donde operadores, reguladores, empresas relacionadas tienen que poco a poco saber cubrir, ¿no? Y ya por último, y con esto dejo paso, es muy relevante también saber el diferenciar las diferentes tecnologías que hay de 5G, ¿no? Ahí, para los que sean un poco más expertos en el tema, hay una significativa diferencia entre lo que es 5G en modo non-standalone, ¿vale? Que se cursa a través de lo que serían celdas secundarias 5G, pero tienes una LTE, una 4G de soporte, que es con la que conectas al core, ¿vale? Y luego está la 5G standalone, que es digamos, el 5G prometido, ¿no? Y al final, desde que empezó el 5G ha habido un tránsito, poco a poco, del 4G al 5G NSA y poco a poco al 5G standalone final, que es lo prometido, y que eso el usuario tampoco es experto en eso y ahí también hay un pequeño gap. Y con esto ya dejo paso. Nada, yo simplemente, agradecer que hayáis contado conmigo otra vez, ya es segundo año consecutivo para participar en esta mesa redonda y por dar algún dato y complementar a mis compañeros que creo que pues han hecho comentarios muy acertados. Creo que el despliegue de 5G en España ha avanzado bastante en los últimos años. Solo por dar un dato, y hablando de lo que mi compañero habla del standalone, creo que estamos en torno al 10% más o menos y es uno de los países líderes en Europa de despliegue del 5G real, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Pero muchas veces cuando hablamos de cobertura, pues se tiende a mezclar términos, ¿no? Y una cosa es lo que decían, ¿no? Lo que viene en un mapa de cobertura, como que el operador dice o hay en algún sitio público de esto está cubierto respecto a si es usable, ¿no? Para el día a día de las personas y cómo lo experimentan. Otro de los factores que hay que tener en cuenta es para conectarte a una red 5G necesitas un terminal 5G y parece obvio, ¿no? Pero por los datos que tenemos y que recolectamos con nuestros dispositivos vemos que pues todavía hay mucha gente que no tiene dispositivos 5G, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también lo que creo que es importante es la experiencia de los usuarios y qué es lo que experimentan en su día a día, ¿no? Que no es en una conexión ideal, ¿no? Tú pues estás dentro de tu casa, sales, hay una transición, entras a un bar, a un restaurante, coges un taxi, coges un tren,
te conectas por la mañana, te conectas por la noche, cuando es la hora cargada, y ahí es donde se genera este gap, ¿no?, entre la cobertura y lo que realmente se experimenta. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es apuntar más a un indicador que en vez de que no mida tanto la cobertura, sino como cobertura útil, que lo comentabas tú al principio, ¿no? De si realmente esa cobertura nos permite llevar a cabo las tareas de nuestro día a día, como puede ser navegar una web, ver un vídeo, tener una videollamada, etcétera, etcétera. Y bueno, yo para terminar, agradecer también la invitación. Yo creo que todo es necesario. O sea, ahora mismo la pregunta es, los operadores dan un mapa de red teórico, simulado, y la realidad es otra. Yo creo que son complementarios. O sea, los service providers, los operadores, tienen que hacer esa clase de simulaciones porque tienen que planificar, tienen que hacer toda la ingeniería detrás, y está bien, tiene que ser con un entorno simulado y que les diga qué es lo que va a pasar. Pero después tiene que haber una segunda parte en el que tienen que estar preocupados para que esa simulación o esa, vamos a decir, estudio teórico de lo que han hecho, cuánto es en realidad. Después hay otros muchísimos factores, se han comentado aquí varios, algo tan tonto, ya no es por el hecho de, a lo mejor, que haya un terminal 4G, incluso hay terminales de 5G y hay terminales 5G. O sea, no todos los terminales de 5G son iguales. Y uno puede tener un 5G, el otro tiene un 5G y este tiene cobertura y este no tiene. O los dos tienen cobertura, pero este no funciona y esto. O sea, ahí estamos en un mundo tan tecnológico que las cosas suelen ser bastante más complicadas de lo que parece. ¿Qué es lo que pasa? Que los operadores, nosotros mismos que estamos en este sector, intentamos hacer o explicar la tecnología de manera sencilla. Con lo cual, pues el usuario final se quedan con que tengo cobertura o no tengo cobertura. Es algo, y es mucho más, hay mucho más detrás. Y por poner un ejemplo tonto, el otro día en mi casa, mi hijo, bueno, tuvimos problemas de conectividad y mi hijo escribió, se nos ha ido la wifi. Y yo dije, está estudiando ingeniería, y dije, ¿pero dónde vas? Que se note que eres ingeniero, no se ha ido la wifi, se ha ido la conectividad del cable, que no tiene nada que ver con la wifi, pero es la idea que tienes, no me funciona, pues ya se ha ido la wifi. Pues eso mismo pasa en el campo real. Es que no tengo cobertura, ¿no? Si a lo mejor sí tienes cobertura, lo que no tienes es servicio. Pero bueno, eso es también labor nuestra de los tecnólogos, que intentamos hacer que las cosas se entiendan de manera sencilla. Y bueno, respecto a lo que estábamos hablando, Pablo, ¿qué distancia existe hoy entre la cobertura que se declara y la cobertura que realmente se experimenta el usuario? Pues depende. Para mí hay 3 ámbitos que son graves, o donde la distancia entre lo teórico y lo real realmente es grande. Uno es los lugares interiores, o sea, los edificios, porque ahí es que nadie, ningún estudio teórico puede saber de qué está hecho un edificio. Se han metido hormigón, se han metido pladur, se han metido cristales. Hay cristales ahora que evitan que la radiofrecuencia. Obviamente en los estudios teóricos sí se planifica y se dice aquí hay un edificio, con lo cual tengo que hacer, pero no sabes qué material está hecho el edificio, con lo cual eso es uno de los grandes problemas donde hay más distancia. El otro lugar donde existe más distancia es el entorno rural. Después se hablará también de la parte de NTN, ¿vale? Pero el entorno rural, ¿qué es lo que hay? Y ahí tenemos que comprender a los operadores. O sea, los operadores hacen esto por amor al arte y por ganar dinero. Entonces, la cobertura, el despliegue que se hace en entorno rural, pues al final depende del número de usuarios que haya. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ponen normalmente estaciones base que tengan una cobertura, una radiación muy alta. Pero si estás perdido justamente donde está el límite de esa cobertura, pues la casa del vecino puede tener cobertura y tu casa no puede tener cobertura. Entonces, el entorno rural sí es uno de los más dañados por esa diferencia entre lo teórico y lo real. Y el último, pues son las grandes superficies o donde hay mucha gente. Por ejemplo, la feria esta, donde de repente nos metemos varios miles de personas y todos tenemos cobertura, pero las cosas van muy despacito. Lo vemos, el ejemplo que he dicho antes. No es que no haya cobertura, es que el servicio no va porque hay saturación en la red. Entonces, ahí pues depende. ¿Están mintiendo los operadores porque te dicen que es que no hay cobertura? No, si cobertura tienes, lo que no tiene es servicio por saturación. Eso. Y ahí en ese caso concreto es un problema ya no tanto, bueno, también de la parte de radiofrecuencia, que todo el mundo
se centra en la parte de radiofrecuencia de cobertura, pero también en todo lo que es la parte, bueno, lo que se llama el core, ¿vale? Y de cómo se ha dimensionado el core y lo que se han estado comentando del non-standalone y el standalone, ¿vale? Entonces, esos para mí son las tres áreas donde puede haber más diferencia entre lo teórico y lo real. Vale. Y, bueno, una pregunta para Jaime. Porque sigue existiendo percepción de conectividad irregular en zonas que están oficialmente cubiertas. Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien nuestro compañero Pablo, pero más allá de eso, yo creo que la gente no se queja tanto de cobertura, sino de, me gusta llamarlo así, como cuando hay falta de confianza, ¿no? ¿Y cuándo se pierde la confianza? Pues cuando hay un comportamiento irregular o inconsistente, ¿no? A veces va muy bien y de repente pues no va, ¿no? Nosotros en Medux medimos esto a través de los parámetros técnicos que recogemos, pero que luego ilustramos mediante un indicador sintético de calidad de la experiencia. Y una de las partes más relevantes, que más peso tiene en ese indicador, es el indicador de fiabilidad, ¿vale? ¿Y qué es, cómo medimos esa fiabilidad? Pues tiene dos partes. Una es si esas tareas las podemos completar con éxito en un tiempo razonable, y además si los indicadores técnicos detrás de esas tareas pues cumplen ciertos mínimos. Por ejemplo, pues para una reproducción de un vídeo, pues que se cargue suficientemente rápido y que tenga muy pocas paradas o ninguna, ¿no? En una navegación web, pues que el tiempo de respuesta del servidor sea suficientemente rápido como para que el tiempo que pasa entre que introduces la URL y le das a cargar, te aparezca rápido las primeras imágenes en la pantalla. O, por ejemplo, pues para los gamers, ¿no? Pues ya no es solo que tengas una buena latencia, sino que esa latencia sea estable y sin pérdidas, ¿no? Que es lo que muchas veces en el mundillo se llama como que tengo lag, ¿no? Que estás jugando y va a trompicones. Entonces, bueno, creo que pues ahí está un poco la clave. Y por complementar lo que decía nuestro compañero, el tema es que la experiencia depende del contexto donde estés, ¿no? Lo decía al principio también. Si estás en movilidad, si estás en un interior, si hay un pico de demanda, etcétera, etcétera. Pero además de todo eso es que la experiencia es end-to-end. Ya no es solo la antena. Tienes por detrás toda una red de transporte, tienes acuerdos de peering de los operadores con interconexiones y luego la entrega propia del servicio, ¿no? Entonces creo que es todo eso lo que hay que tener en cuenta, más allá de optimizar la parte radio, porque toda el end-to-end, toda esa parte es muy importante y afecta bastante a la experiencia. Entonces, desde mi punto de vista, pues hay que planificar de alguna manera, pero no solo teniendo en cuenta pues lo que se puede, ¿no? Que como comentaba, oye, pues sabemos que hay un edificio, pero no sabemos qué tal, pero la parte que hay detrás, que no se ve detrás de la antena, también hay que tenerla en cuenta a la hora de planificar. Bueno, Dale. No, a ver, yo creo que se está cambiando un poco la concepción. Como ha dicho Jaime, antiguamente, cuando empezamos en la parte tecnológica, lo que se verificaba y lo que se tenía en cuenta es cómo de compatible era con los estándares de la ITU, el 3GPP, de quien sea, pruebas de interoperabilidad, de que el fabricante A trabajaba con el fabricante B, y eso ha ido cambiando, ¿vale? Y yo creo que poquito a poco lo que está viendo en el mercado es que a la gente le da lo mismo la tecnología. Si es que me da lo mismo tener cobertura o que sea compatible con 5G o 4G, la gente es, ¿me funciona el YouTube? ¿Puedo jugar a este juego? ¿Me llegan los mensajes? Si quiero conectarme y ver algo en Google, ¿puedo conectarlo? O sea, la gente, toda esa parte tecnológica, que nosotros, como vivimos de eso, lo vemos como algo fundamental, que las nuevas tecnologías, pero a la gente le da lo mismo. O sea, la gente lo que quiere es, quiero hacer esto y quiero que me funcione bien. La problemática que haya detrás, que sea un problema de radio, que sea un problema de core, eso a la gente le da lo mismo. Y el problema que había antiguamente es que todos en el sector hacíamos
pruebas, hacíamos simulaciones con tecnología. Y ahora mismo ya se está dando cuenta que es que la tecnología está ahí y hay que seguir haciendo esa parte de testing de las tecnologías. Pero lo importante es cuál es la futura experiencia de usuario según cambian los diferentes parámetros en el medio ambiente, los diferentes retrasos en mis redes, que no es lo mismo que tenga una conexión internacional con AT&T o lo tenga con China Telecom. Si estoy en mitad del Amazonas, o estoy en el desierto, o estoy en Cuzco, en Madrid. Y toda esa serie de posibilidades de conectividad es lo que ahora mismo yo creo que los operadores están dando cuenta. Que no puede ser que llegue un fabricante con una tecnología, haga una serie de pruebas y tiro para adelante. No es eso. Todos esos problemas que vemos en las redes reales se tienen que meter dentro de todo lo que es la parte de validación de esas tecnologías, esos servicios. Yo creo que poquito a poco lo vamos. Y ese gap entre lo teórico y lo real irá cambiando. El problema es que para gustos colores. O sea, si tú tienes que probar una tecnología o un nuevo equipo en todos los posibles escenarios que hay, pues ninguna tecnología saldría al mercado. Y solo Bueno, por si complementar quieres, lo que dicen mis compañeros, que también como usuarios que percibimos el servicio, ¿no? También hay una segmentación, va muy en la línea de lo que dice Pablo, ¿no? A lo mejor, me pasa por ejemplo a mí con mi padre, que me dice, pues si tengo una cobertura fantástica, y yo, claro, porque estás abriendo una web, pero yo a lo mejor voy a ver un vídeo en streaming y no me da. Y estamos teniendo el mismo servicio, pero la experiencia de cada uno es totalmente distinta por el tipo de servicio que queremos acceder, ¿no? Claro. Entonces, hay una segmentación, digamos, intrínseca a nosotros, o incluso puede ser más extrínseca, pues a lo mejor relacionada también con el tema de los espacios que decías, de concentraciones como el mobile, etcétera, etcétera. Incluso en zonas de horas pico, horas valle, puedes tener la misma Calidad de servicio, la misma cobertura, pero la calidad final puede ser totalmente distinta dependiendo también del momento del día, ¿no? Y eso al final, como usuarios y personas que percibimos la red, pues puede cambiar significativamente, ¿no? ¿Y qué querías decir, David? Sí, yo creo también es importante no olvidarse un poco de lo complejas que son las redes que llegamos a construir, que cuando decimos nos conectamos a YouTube o estoy jugando en gaming con una latencia, no sé qué, estás jugando con gente de China, con gente de la otra parte del mundo, a calidad gráfica 4K, que son unas condiciones muy altas. Pero en cuanto a conectividad móvil, también ha afectado mucho lo que yo diría como el síndrome del logo de 5G. El problema que ha venido de que hace años ya se anunció como que el 5G había llegado y, como han comentado nuestros compañeros, ni era 5G y claro, no ha habido un gran cambio porque incluso aunque ahora tengamos redes 5G, pues también lo que habéis comentado, falta el hecho de que esos servicios tengan una garantía de calidad de servicio, porque el servicio de los consumidores finales realmente lo que hay ahora es un servicio casi best effort, no tiene una garantía de calidad de servicio. Entonces, yo espero que en los próximos años ya se está hablando bastante, los operadores empiecen a segmentar la red con slices de forma que permitan pues asignar calidades de servicio para servicios especializados de cloud gaming o de otro tipo, pues más críticos como telemedicina y demás. Perdón. No. Dale. El problema, ya como usuario voy a estar en contra de lo que voy a decir. Como tecnólogo y persona del mercado lo soporto. ¿Está el mercado preparado para que nosotros como tecnólogos, los operadores, como cara de esa tecnología, pague por esa calidad de servicio? Porque el principal problema que he visto yo en España es que hemos hecho guerra de precios. No hemos hecho guerra tecnológica, hemos hecho guerra de precios. Entonces, tú hablas con cualquier persona y dices, ay, tengo no sé cuántos gigas. Y yo siempre hago la misma pregunta, ¿y tú qué haces? No, utilizo WhatsApp. Y yo, vale, pues del giga que tienes has perdido 999. Porque el caso de uso es estúpido. A ver, estúpido, entenderme, ¿vale? Entonces, ¿está el mercado preparado para que digan, no, es que si yo quiero gaming a 4K, para que en mi casa me hagan un slide en un nodo Edge y me dé cobertura y no tenga retraso, pero constante, que no haya JIT, ¿vale? Voy a pagar, en vez de, me lo invento, 30 euros, quiero pagar 50.
¿Cuánto tiempo va a tardar ese en irse el operador más barato que le ofrece teóricamente eso por 30 euros? Tiene más sentido para casos de uso de negocio, claro. Para empresas, industrias, donde pues al escalar la solución ya empieza a ser más rentable y tiene más sentido anclar a ese cliente, por así decirlo. Para usuarios finales creo que no tiene tanto sentido. No, a lo mejor los gamers no creen. Hay mucho friki por ahí. Algunos. No, yo por terminar un poco y bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Y yo creo que me apoyarán mis compañeros que es muy importante medir desde el punto de vista del usuario, ¿no? Y que es un poco lo que hacen los compañeros también de Wiplan, conociendo directamente qué es lo que están experimentando, ¿no? Desde sus teléfonos reales, no desde, que también hay que hacerlo, ¿no? Pues hacer ese testeo antes de lanzar la red con este teléfono, el otro teléfono, pero no se puede probar todos los tipos de terminales en todos los tipos de escenarios, ¿no? Por eso es importante, pues bueno, tener un despliegue masivo de alguna manera. Ladies and gentlemen, those who are going to join us to the eSIM networking for the interview will please hold this point. Mejorar esos servicios y medir desde la experiencia del usuario y los servicios que utiliza el usuario, ¿no? No vale solo, no, si tiene mucha velocidad o baja latencia, ya, pero hay otros factores que influyen a la hora de hacer un streaming o de un gaming, ¿no? Y bueno, un poco entrando en tema económico de lo que estábamos hablando, desde la planificación radioeléctrica y la gestión de espectro, ¿es técnica y económicamente viable garantizar conectividad avanzada y homogénea en el 100% del territorio? David, por ejemplo. Sí, pues, a ver, por ser un poco francos, pero ya más o menos lo hemos comentado, no, en general no es viable a nivel técnico-económico. Básicamente, y es una palabra clave que has mencionado, el tema de la homogeneidad. Realmente, y lo que estamos diciendo es que no hay homogeneidad en recursos, pero tampoco hay homogeneidad en los consumidores, ni en los clientes, ni en su distribución. Y es un problema que, de hecho, nosotros trabajamos mucho. En Áptica trabajamos con todos los operadores españoles para el diseño, dimensionamiento y planificación de las redes, de forma que, pues, en base a la demanda presente y futura, sepan pues, desplegar las redes de una forma óptima, porque las ciudades, al final, todas las redes están vivas igual que las ciudades. Según van creciendo y van creciendo esas demandas, tienen que ajustarse. Ahora bien, hay un problema que yo ya diría que es casi histórico, que es el de la brecha digital, pero el de la brecha digital de la España vaciada. No solo para la gente, por ejemplo, para la gente mayor es un problema conectarse a o utilizar las herramientas digitales de hoy día, sino que también es un problema para cualquier persona que se encuentre en una aldea del fondo de Galicia. Es que es un problema bastante real. Entonces, creo que eso es algo que, como comentaron mis compañeros antes, ya es para los operadores en general el coste de despliegue de una red de última generación en esos puntos no es rentable, no es viable a nivel económico. Es entonces cuando yo creo que los organismos tienen que dar un paso adelante y ofrecer una conectividad, ofrecer soluciones mediante estímulos o medidas. Por ejemplo, hace unos años se derivaron las ayudas de único demanda rural, en las que pues, ofrecían subvenciones para que los operadores desplegaran y garantizasen una cierta velocidad en entornos rurales y de comunicaciones avanzadas. Y a ver, siendo sinceros, ha mejorado la conectividad, ha mejorado las comunicaciones en muchos pueblos y en muchas zonas que estaban hasta ahora abandonadas. Pero bueno, ya por mirar también al futuro y de que todas estas comunicaciones deben mejorar porque también mejoran la ciudad y porque es así como funcionamos socialmente, yo creo que con el advenimiento, por así decirlo, de las comunicaciones satelitales y las comunicaciones no terrestres, vemos en Áptica pues, una oportunidad muy buena para el desarrollo de unas comunicaciones que realmente pueden ofrecer una conectividad casi ubicua, sobre todo en entornos donde hasta ahora no tenía sentido
pues desplegar cientos y cientos de nodos, ya no solo en aldeas, sino incluso en zonas forestales o en parques nacionales, sino que ahí directamente, pues por medio de un satélite, puedes radiar al resto a los clientes que haya en esos puntos. Sí. Por complementar también, ¿no? Si somos estrictos en la pregunta que haces de tener 100% de cobertura con 5G, o sea, la forma directa que tienen y tradicional que tienen los operadores es densificando, ¿no? Es desplegando muchas torres, muchas celdas, y para cubrir el 100% del territorio, o sea, al final no sale a cuentas, obviamente, ¿no? Porque tienes que desplegar mucho y de buena calidad, ¿no? De 5G. Al final los operadores van a desplegar allá donde tengan un ROI, un retorno de la inversión directa que ellos vean, donde se concentra la gente, donde hay población, que lo habéis comentado anteriormente, o donde hay ayudas, que también lo estabas comentando, ¿no? Entonces, a día de hoy eso pues, de forma directa no es factible. Por eso empiezan a aparecer otro tipo de soluciones muy interesantes que ya hablaremos en el último punto, si nos da tiempo, que es el tema de la conexión satelital, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá también de lo que es la pregunta de cubrir con el 100% el servicio 5G, también tenemos que mirar mucho de lo que ya hay, cómo lo mejoramos, ¿no? Porque es también fundamental. Por ejemplo, un poco en lo que me comentabais anteriormente, ¿no? El tema de los interiores, o sea, mejorar las conexiones en interior. Al final nosotros, o sea, la población, una de las cosas que llevamos midiendo muy activamente desde WePlan son los tiempos de cobertura en los que tú te pasas conectado a las diferentes tecnologías, ¿no? Que al final la gente en promedio pasa el 60% del tiempo de las 24 horas del día en interiores, de media, los hay que más, ¿no? Entonces, también es muy importante garantizar esa calidad de servicio en los interiores, en donde ya tienes, ¿no? ¿Qué querías decir, Pablo? A ver, en un mundo ideal, como han dicho, ¿no? Pues si hubiera dinero, claro, si infinito y todo, sí se podría garantizar. Yo es que soy muy fan de los casos de uso. Entonces, hay que ver los casos de uso, hay que ver las necesidades de nuestros clientes como usuarios de las tecnologías e intentar amoldarnos a lo que ellos necesitan. O sea, según los diferentes casos de uso, pues habrá gente que a día de hoy no necesite ni 5G, ni 6G, ni nada, sea 3G. Pero nos empeñamos todos en que tenemos que ofrecer siempre el último móvil, la última tecnología. Parece que si no tienes lo último, y nos tendríamos que enfocar más a los diferentes casos de uso, ¿vale? Gracias a Dios yo creo que estamos yendo, lo que me han comentado, el tema de NTN es algo que se está enfocando por un caso de uso muy concreto. ¿Por qué? Porque los operadores no pueden dar salida principalmente a zonas rurales y no pueden dar salida a todo lo que es el mundo IoT, debido al número de terminales que tienen que manejar, porque si metieran todo el mundo IoT a través de las redes de usuarios normal, no quedaría espectro para cualquiera de nosotros. Entonces, se van dando pasitos. En un mundo ideal, ¿se puede llegar a cobertura física y de servicios? Sí, la realidad es que, bajo mi punto de vista, no tiene sentido. No tiene sentido ahora mismo. Vale. Y respecto a lo que estábamos antes hablando de soluciones satelitales, ¿pueden redefinir ciertos modelos de conectividad las soluciones satelitales actualmente? Sí, a ver, la conexión satelital ha entrado como un torrente, ¿no? Sobre todo principalmente con Starlink de SpaceX, que son los que a día de hoy están dando servicio satelital tanto en la parte fija como en la parte de direct to device, ¿no? Directamente al móvil, sin ningún tipo de aparato intermediador, ¿no? Y la verdad es que nosotros desde WePlan llevamos colaborando con la UPM, con la Universidad Politécnica de Madrid, investigando este ámbito y la verdad es que están demostrando ser los principales de este servicio, aliándose con diferentes operadores, porque al final tienen que ir a través de ellos principalmente para la parte de conexión directa al móvil, ¿no? Y están ya teniendo presencia comercial en muchísimos países, ¿no?
en América, en Sudamérica, en Europa, recientemente en Alemania, O2 anunció la semana pasada en UK también el servicio, en Japón, Nueva Zelanda, Australia. Son los primeros que están dando este tipo de servicios y están, de alguna manera, consolidándose y haciendo monopolio un poco porque todavía no hay ningún competidor actual que les haga sombra, ¿no? Entonces, desde un punto de vista tecnológico, presenta una solución a operadores para, efectivamente, expandir sus zonas de cobertura a regiones remotas sin necesidad de invertir en nueva infraestructura, ¿vale? Pero también teniendo en cuenta que a día de hoy, ya veremos a futuro, pero a día de hoy el satélite no llega a dar las prestaciones que te da un servicio de tierra, ¿no? Terrestre, ¿no? Con las antenas y las torres. Entonces, es muy interesante, pero también hay que tener un poco de los diferentes países, naciones, ¿no? En nuestro caso, la Comisión Europea ahora este año, dentro de poco, tienen que renovar la licencia de uso de la banda S, que es la de 2 GHz, y tienen que ver a ver cómo otros actores satelitales intervienen, y SpaceX es el que está apostando más y más músculo tiene, ¿no? a la hora de invertir. Entonces también hay que tener un poco cuidado de que no haya, yo creo, un único actor que se esté llevando todo esto y que poco a poco nosotros desde aquí, desde Europa, pues también empecemos a ser competidores en ese sentido y cada vez haya más empresas que vayan apostando por esto y desde el punto de vista de los operadores y los reguladores que se tenga esto presente, ¿no? Entonces, sí, en general es una solución óptima en resumen, para expandir la cobertura dentro de las limitaciones que hay a día de hoy, pero hay que atarles en corto, por lo menos a esta gente de SpaceX, ¿no? Sí, adelante. Yo creo que, bueno, de hecho, Starlink y Masorans acaban de anunciar un piloto que van a realizar en Valladolid para comunicaciones satelitales no terrestres. Y esto, en cierta manera, también creo que va a hacer más complejo toda la planificación de redes que hay actualmente. Es decir, como ya hemos comentado, la planificación no es homogénea, sino que va en función de la demanda, y los operadores no solo asignan recursos o despliegan en función en un momento, sino que a día de hoy ya asignan recursos de forma dinámica dependiendo de la banda de frecuencia, el número de usuarios. En un futuro esperamos también en función del servicio y la experiencia necesaria para ese usuario, y digamos que las comunicaciones satelitales son otra dimensión, literalmente son otra dimensión. Que se va a añadir y que van a hacer más compleja la gestión de estas redes y la coordinación incluso de recursos entre redes terrestres y redes no terrestres. En Áptica, de hecho, estamos trabajando con un operador español satelital para el desarrollo de herramientas que nos permitan pues el diseño y la virtualización, por así decirlo, la emulación de redes, de forma que pues esta asignación de recursos, la orquestación de todos estos recursos no sea no sea el tuntún, sino que hay que diseñar los payloads, hay que diseñar la topología de la red, hay que ir asignando en función de la posición, porque estas son redes que se encuentran en órbita baja y que están en movimiento constante. Entonces, son problemas muy complejos en donde, bueno, estamos desde nuestra empresa trabajando para dar soluciones a ello, y bueno, con soluciones europeas y españolas. Sí. Solo por hacer una publicitaria, que si no, no me matan, para los que estén interesados en seguir profundizando en este tema, a las 2:30 un compañero mío, Jorge, va a estar dando una charla sobre la investigación que hemos tenido con WIPLAN, con la universidad, relativo a todo lo que son conexiones direct to device y fijas. Hoy a las 2:30, aquí creo, y mañana damos una mesa redonda también de la mano de Hispasat, CNMC y Masorans. También creo que aquí, ¿vale? A las 9:30 de la mañana. Bueno, pues entonces ya estaría. Pues muchas gracias a todos y pues nos vemos el próximo año. Muchas gracias.